La noche cae sobre Roma como un manto de ceniza antigua. Las campanas de San Pedro resuenan en la distancia, no como un llamado sagrado, sino como un recordatorio de que hay secretos que jamás debieron salir de las sombras. En los rincones más silenciosos del Vaticano, donde los archivos no tienen nombre y las cerraduras parecen respirar, existe un manuscrito que ha inquietado a generaciones enteras de pontífices. Un texto corto, en apariencia inofensivo, pero tan enigmático que incluso los guardianes de la fe prefieren fingir que no existe. Ese documento es conocido en susurros como la profecía de San Malaquías. Según la leyenda, fue escrita hace más de 9 siglos por un hombre que aseguró haber visto el futuro de la Iglesia desde su fundación hasta su caída. No dejó fechas, no dejó advertencias claras, solo dejó una lista, un rosario de frases enigmáticas que describían a cada uno de los papas que gobernarían el destino espiritual del mundo. Y quienes la han estudiado en secreto afirman algo inquietante. Esa lista ya está llegando a su fin. Los muros del Vaticano guardan demasiadas historias enterradas bajo capas de silencio, pero hay un temor que jamás se expresa públicamente: la idea de que el último papa ya está entre nosotros. No se menciona en sermones, no aparece en escritos oficiales. Es una inquietud velada, un rumor que viaja como sombra entre pasillos iluminados por velas. ¿Y si la profecía que muchos consideran apócrifa resultara ser cierta? ¿Y si estuviéramos viviendo el capítulo final de un relato anunciado hace siglos? Imagina por un momento a un joven investigador que, perdido entre manuscritos amarillentos en la biblioteca apostólica, encuentra una copia antigua del texto. Imagina sus dedos temblando al leer un lema que parece describir no solo al Papa actual, sino también los acontecimientos que han estremecido al mundo en los últimos años. Porque cada lema es una frase corta, poética y oscura, pero detrás de su simplicidad se oculta un código que algunos aseguran haber descifrado. La profecía habla de símbolos, habla de un pastor vestido de blanco que enfrentará la tormenta más grande de la cristiandad. Habla del regreso de antiguos enemigos y habla del fin, no como destrucción inmediata, sino como un colapso espiritual que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el poder, la fe y la verdad. Los creyentes la temen, los escépticos la ridiculizan. El Vaticano la ignora públicamente, pero en los sótanos donde la luz es tenue y el aire sabe a siglos, ciertos documentos confidenciales parecen sugerir otra cosa. Hay registros de reuniones, de discusiones secretas, de advertencias veladas. ¿Por qué un texto desacreditado genera tanta inquietud dentro de los muros del poder religioso más grande del planeta? Esa pregunta ilumina el misterio que estás a punto de recorrer. Si este tema te inquieta tanto como a quienes lo han investigado en silencio, suscríbete. Este canal existe para quienes buscan respuestas donde otros solo ven sombras. La profecía de San Malaquías no solo es un documento olvidado, es un portal, y al abrirlo, nada vuelve a ser igual. Durante siglos, la profecía de San Malaquías fue tratada como una reliquia menor, una curiosidad más entre los textos místicos que circulaban en la Europa medieval. Sin embargo, algo cambió en el siglo XVII, cuando el manuscrito resurgió en Roma en circunstancias que aún hoy se consideran sospechosas. Fue publicado por un monje benedictino, quien aseguró haberlo encontrado entre viejos documentos polvorientos. Lo que nadie explica es por qué, justo en ese momento, la Iglesia atravesaba una transición turbulenta, marcada por tensiones internas, disputas políticas y temores proféticos. Parecía como si la lista de Malaquías hubiera renacido justo cuando más inquietaba. Cada lema de la profecía es una frase en latín que, según sus seguidores, describe de manera simbólica la identidad o el destino de cada papa. Algunos ejemplos han sido interpretados con una precisión inquietante. Un pontífice asociado con una rosa florida que provenía de una familia
cuyo escudo portaba precisamente ese símbolo. Otro descrito como la gloria del olivo, cuyo papado estuvo marcado por un llamado constante a la paz. Incluso uno cuyo origen geográfico parecía predecirse con una exactitud que desafiaba el azar. Aunque la Iglesia jamás ha reconocido oficialmente estos paralelos, numerosos historiadores independientes han encontrado coincidencias que resultan, al menos, difíciles de ignorar. Pero lo verdaderamente perturbador es la última parte de la lista. Malaquías no dio un lema simple, sino una advertencia, un mensaje largo, casi poético, que describe al Papa final como Pedro el Romano, un pastor que guiará a su rebaño en medio de persecuciones, catástrofes y un juicio final que caerá sobre la ciudad de 7 colinas. Este pasaje ha sembrado más miedo que cualquier profecía medieval, porque no anuncia solo un cambio de liderazgo, sino una transformación radical del mundo espiritual y político. Los defensores de la profecía aseguran que ya hemos llegado al final de la lista, que el penúltimo papa coincidió con exactitud con el lema asignado, y que desde entonces el reloj simbólico de Malaquías se encuentra en sus últimos latidos. Los opositores, en cambio, afirman que todo es una interpretación exagerada, una narrativa conveniente construida sobre coincidencias y lecturas forzadas. Sin embargo, esos mismos opositores rara vez ofrecen explicaciones sólidas para el pasaje final. Nadie puede ignorarlo del todo. En los corredores más antiguos del Vaticano, algunos estudiosos han encontrado documentos que mencionan reuniones secretas para discutir el impacto de la profecía en la fe colectiva. No se trata de confirmaciones, sino de preocupaciones. Incluso se dice que ciertos papas la consultaron en privado, temiendo que la sombra del último pontífice se acercara demasiado rápido. La idea de un fin profetizado tiene peso, especialmente en un lugar donde los símbolos gobiernan tanto como la doctrina. ¿Y si la lista realmente estuviera llegando a su conclusión? ¿Y si el último papa ya hubiera sido nombrado sin que el mundo lo supiera? ¿Qué significaría para una institución que ha sobrevivido guerras, cismas, inquisiciones y revoluciones? Este misterio no es solo histórico, es espiritual, político y profundamente humano. Si quieres seguir explorando estas grietas ocultas de la historia y del poder, suscríbete. Este canal sigue la ruta de quienes no temen mirar más allá del relato oficial. Para comprender por qué la profecía de San Malaquías sigue inquietando al mundo, no basta con revisar sus símbolos ni rastrear sus coincidencias históricas. Es necesario observar un territorio más profundo y más vulnerable a la mente humana, porque toda profecía, verdadera o no, tiene poder sobre quienes creen en ella. La mente es un terreno fértil donde se mezclan el miedo, la esperanza y el deseo de comprender lo inevitable. Y en ese terreno, la profecía actúa como una semilla peligrosa. El ser humano siempre ha buscado patrones en el caos. Intentamos darle sentido al destino, imaginar que el futuro está escrito en algún lugar, que existe una línea invisible que conecta lo que fuimos con lo que seremos. Por eso, cuando aparece un texto que asegura conocer el futuro de la institución religiosa más poderosa de la historia, la mente no puede evitar temblar. Y entonces surge la pregunta silenciosa: ¿y si es verdad? El poder de la profecía no está solo en sus palabras, sino en la interpretación que cada persona proyecta sobre ellas. En momentos de crisis global, de tensiones sociales, de cambios políticos drásticos, los individuos buscan señales. La profecía se convierte en un espejo donde cada uno ve reflejado su propio temor al colapso. La mente humana, acosada por la incertidumbre, encuentra consuelo en la idea de un final anunciado, porque incluso un final aterrador puede sentirse más soportable que la incertidumbre absoluta. Pero también existe un aspecto espiritual. La profecía, al hablar de un último papa enfrentando tormentas indescriptibles, despierta un instinto ancestral de vigilancia. Desde tiempos remotos, la humanidad ha creído que el mundo se sostiene por fuerzas invisibles, que el destino de las sociedades depende de figuras elegidas, guardianes o líderes
que representan el equilibrio entre luz y oscuridad. La idea de que ese líder pudiera estar viviendo sus últimos días simbólicos genera una inquietud que trasciende fronteras, religiones e ideologías. Incluso quienes no creen sienten el peso psicológico del relato. Existe una tendencia humana a sentirse atraído hacia lo prohibido, hacia aquello que la autoridad intenta silenciar. Cuando se dice que el Vaticano evita hablar del tema, la mente colectiva despierta. Lo oculto siempre ha ejercido un magnetismo especial sobre el alma humana, más aún cuando involucra instituciones de poder, símbolos sagrados y el destino de millones de creyentes. Y aquí aparece la dimensión energética del misterio. Algunas tradiciones espirituales sostienen que las profecías no describen un futuro inevitable, sino un estado de conciencia colectivo, que anuncian lo que podría suceder si la humanidad persiste en ciertos caminos de miedo, separación o confrontación. Bajo esta mirada, la profecía de Malaquías no sería un anuncio de destrucción, sino un espejo de la crisis espiritual global. El último papa representaría no un individuo, sino un punto de quiebre en la conciencia humana. Es por eso que tantos investigadores, psicólogos, místicos, incluso ex sacerdotes, han mostrado interés en el tema. No buscan confirmar la visión literal del final, sino comprender por qué esta profecía sigue vibrando en el inconsciente colectivo. Es un recordatorio de que la institución que dominó durante siglos se acerca a una transformación inevitable, ¿o es simplemente un mito que refleja nuestro miedo a perder lo que creemos inmutable? Si este viaje hacia lo más profundo de la mente humana y lo oculto en la historia te está atrapando, suscríbete. Hay misterios que solo se revelan a quienes se atreven a mirar más allá del velo. En el corazón del misterio, más allá de los archivos y de las interpretaciones psicológicas, se encuentra la parte más perturbadora de la profecía de San Malaquías, la revelación oculta, aquella que los estudiosos discretos mencionan en voz baja y que ciertos guardianes del Vaticano nunca han desmentido del todo, porque lo que parece una simple lista de lemas proféticos se convierte, en sus últimas líneas, en un mapa simbólico de un colapso anunciado. El último pasaje de la profecía describe a un pontífice llamado Pedro el Romano, un hombre que desafía por completo la tradición de la Iglesia, pues jamás se permite que un papa tome el nombre del apóstol fundador. Sin embargo, ese símbolo es precisamente lo que inquieta un retorno al origen justo en el momento del final, como si la Iglesia, después de siglos de poder, intrigas, guerras, reformas y secretos, regresara a la figura que lo inició todo, pero no para renacer, sino para cerrar un ciclo. Este último papa, según Malaquías, enfrentará tiempos de persecución extrema, un mundo dividido y una crisis que sacudirá incluso las piedras de la ciudad de 7 colinas. Y aunque muchos interpretan estas palabras como metáforas del declive de la fe o de la pérdida de autoridad religiosa, otros sostienen una versión mucho más oscura, que el texto describe un evento histórico aún no manifestado, un quiebre que podría transformar el equilibrio espiritual y político del planeta. Algunos estudiosos de la línea profética sugieren que la figura de Pedro el Romano no debe ser entendida como un individuo, sino como un arquetipo, un símbolo del último representante del viejo orden espiritual. Según ellos, el final del papado no sería la desaparición de la fe, sino la caída de una estructura de poder milenaria, una transición similar a la que vivieron antiguas civilizaciones, cuando sus líderes sagrados dejaron de representar la conciencia colectiva. Otros, en cambio, creen que la profecía señala la llegada de un líder real, un papa cuya identidad traerá consigo una revelación peligrosa sobre el origen y el futuro del cristianismo. Lo que muchos ignoran es que existen testimonios de cardenales que, durante cónclaves pasados, mencionaron en privado su temor a elegir al último. No eran supersticiones, eran advertencias,
veladas. En ciertos documentos reservados, se encuentran reflexiones sobre el peso simbólico de cada elección y sobre cómo los últimos papados parecen cumplir con inquietante precisión los lemas de Malaquías, coincidencia o una fuerza invisible guiando el destino. También existe una teoría más radical, susurrada entre círculos de historiadores esotéricos, que la profecía no predice, sino que activa, que aquellos que la conocen y la creen podrían estar influyendo inconscientemente en las decisiones que llevan a su cumplimiento, como si la simple existencia del texto fuera suficiente para moldear el curso de la historia. Si esto fuera cierto, entonces la humanidad estaría participando en la construcción de su propio desenlace espiritual, sea cual sea la interpretación. Todas coinciden en algo. A la profecía no habla del fin del mundo como destrucción inmediata, sino del fin de una era, una etapa en la que se revelarán verdades que han permanecido ocultas por siglos, secretos sobre el origen del poder eclesiástico, sobre los textos que jamás llegaron al público, sobre disputas internas que han sido maquilladas como decisiones divinas, y, quizá, sobre la verdadera naturaleza de la figura papal. A medida que los años avanzan y la lista se acorta, la sombra de Malaquías se alarga sobre el Vaticano, y aunque los muros de mármol permanezcan firmes, quienes conocen el texto sienten que el tiempo se está estrechando. La profecía de San Malaquías, más que un documento medieval, se ha convertido en una presencia silenciosa que respira detrás de los muros del Vaticano y en la mente de quienes buscan respuestas en lo oculto. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, surge un último misterio, quizá el más inquietante de todos. ¿Por qué un texto tan breve, tan enigmático y tan ambiguo logró atravesar 9 siglos, sobrevivir a censuras, guerras, quemas de archivos y múltiples intentos por desacreditarlo? La respuesta podría ser más profunda de lo que imaginamos. El poder de esta profecía no está solo en su lista de papas, ni en la coincidencia o no de sus lemas. Su fuerza radica en lo que sugiere, en lo que calla y en lo que obliga al lector a cuestionar. Porque toda profecía es un espejo, y en este espejo no solo se refleja el futuro de la Iglesia, sino la fragilidad de las estructuras que creíamos inquebrantables. San Malaquías no habla de un fin total, sino de un despertar forzoso. El fin de la comodidad espiritual, el fin del silencio institucional, el fin de la idea de que el poder religioso es eterno e indiscutible. El último papa, Pedro el Romano, sea individuo o símbolo, no representa destrucción, sino revelación, una grieta en la fachada milenaria, un punto de quiebre que anuncia que el mundo viejo ya no puede sostenerse. Y en la sombra de esa grieta surge la pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué sucede cuando la institución más poderosa del mundo espiritual se enfrenta a su propia profecía? Quizá no hay un juicio final como el que temen los fieles. Quizá el verdadero juicio sea la revelación de verdades ocultas, de decisiones tomadas en secreto, de documentos que jamás debieron ver la luz. Quizá el final anunciado por Malaquías sea la llegada de una nueva comprensión de la espiritualidad, una que no dependa de jerarquías ni de símbolos de poder, sino de un despertar colectivo que la Iglesia ya no podrá contener. O tal vez sí haya un evento oscuro, uno que aún no comprendemos, porque incluso los historiadores más escépticos reconocen que el destino de la humanidad siempre ha estado entrelazado con símbolos, y que cuando un símbolo poderoso entra en crisis, el mundo entero se estremece. No es el colapso de un edificio lo que preocupa, sino el colapso de aquello que ese edificio representa. Quienes han estudiado la profecía en secreto aseguran que el final no es algo externo, sino interno, que la humanidad se encuentra en un punto de fractura espiritual, emocional y mental, y que los líderes, ya sean religiosos o políticos, solo reflejan ese estado. El último papa sería el espejo definitivo, el rostro que muestra la decadencia, la revelación
y el nacimiento de algo nuevo. Quizá por eso, la Iglesia rara vez menciona el tema, porque aceptar la existencia de la profecía sería aceptar que el ciclo se está cerrando. Y ningún imperio, por más antiguo que sea, está preparado para admitir su propia transformación final. Si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti siente que esta historia no es solo una curiosidad, sino un aviso, un recordatorio de que incluso lo sagrado tiene un límite, y de que a veces el conocimiento prohibido no aparece para infundir miedo, sino para despertar memoria. Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios que no se enseñan en ningún altar, los secretos que se esconden entre líneas y las preguntas que nadie quiere formular. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.